Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar la Eucaristía, sacramento de la unión del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esto se realiza acogiendo en nosotros al Señor, que se hace primero palabra y después alimento. De este modo encarnamos la palabra de vida que nos proclama en cada Eucaristía. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que estaba enfrente de la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantando para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando la abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todos se pusieron de pie. Esdras bendijo y levantó las manos, respondiendo: amén. Inclinándose, se postraron, rostros en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, y escribían, y los levitas, que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebran al Señor, es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y los más íntimos los tratamos con decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya divisiones en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagro y a los que tienen el don de curar a los enfermos, y a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lengua y de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y de interpretarlas? Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen y lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Vamos a tener una pequeña introducción a las lecturas de hoy. Ojalá que lo aprendamos. La semana pasada, el domingo, la lectura del libro de San Juan, el evangelista, presentaba a Jesús ya actuando, empezando su vida pública. El evangelista lo presentaba. Dice: así comenzó Jesús su vida pública. Voy a leerlo textualmente. Entonces decía de la siguiente manera el evangelista hace 8 días. Dice: esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. El evangelista hacía la semana pasada una presentación de cuando Jesús empezó su vida pública. Todavía estamos precisamente en ello. Ahora es Jesús mismo el que se presenta. Y nuestra parte introductoria sería la siguiente: hoy ya empezamos, estamos en el ciclo C, ya empezamos literalmente con el evangelista Lucas. Pequeña nota litúrgica sería, lo hacemos para que vayamos aprendiendo. El ciclo A es el ciclo de San Mateo, el ciclo B es el ciclo de Marcos y el ciclo C, por consiguiente, es el ciclo de Lucas. Juan aparece en algunas ocasiones, especialmente como la semana pasada, y principalmente aparece en el texto en la fiesta litúrgica de la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios o las fiestas de Pascua. Hoy ya empezamos, como hemos dicho, ya con el evangelista Lucas, ya la iglesia lo presenta. Como digo, una pequeña nota. Aparece hoy la introducción que hace Lucas. Y fíjense que esto es muy importante, porque lastimosamente los enemigos de la fe cristiana, a la hora de hablar precisamente de la fe, los de fuera, presentan a la Sagrada Escritura como un libro de mitos, como algo inexistente, como algo inventado. Y no es así. Precisamente hoy se puede dar testimonio
de lo histórico que es los libros de la Sagrada Escritura. Y después de la presentación, aquí nos saltamos o se salta la lectura hasta el capítulo número 4, no por querer saltarlo, sino porque en esos de capítulo número 1, después del versículo 5 hasta el 3 y finales del 3, lo que pasa es que ahí se narra lo que hemos visto en la Navidad, la infancia. Bien, veamos la introducción para lo que hemos dicho anteriormente. Dicho, muchos han escrito, dice, voy a leer una vez más. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Oiga esto, yo también ilustro a Teófilo. Teófilo es un personaje, pues aquí me parece que a nivel general. Yo también, querido Teófilo, después de haberme informado minuciosamente, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Está hablando, hermanos, de hechos. Está hablando de hechos. No está hablando de cuento mitológico, de fábulas, sino de hechos. Y después, como ya he dicho, después se salta para que también nosotros veamos de la verdad de las cosas que creemos hoy, como dice Cristo mismo, aplicándose ese texto de Isaías. Y después dice, después de que Jesús fue tentado, todavía se saltó ahorita lo que conocemos como el relato de la infancia. Bien, entonces, esta es la parte introductoria que queríamos hacer. Ahora vamos a nuestra, pues, homilía. Fíjense que, como decíamos, es muy interesante, muy importante que aprendamos un poquito. Las lecturas que hoy aparecen, especialmente la primera lectura y el Evangelio, tienen una similitud impresionante. Ojalá y cuánto quisiera yo aquí hablar y hablar y hablar, pero no vamos a prolongar hasta el infinito, sino que vamos a hacer nada más unas breves anotaciones, breves comentarios. Pues el contexto donde se ubica la primera lectura que hemos escuchado, espero que se haya entendido, pues resulta que es el año, más o menos el año 320, más o menos antes de Cristo, después de la deportación. Y entonces había, aquí está el sacerdote Esdras, con el funcionario real, este es ministro del rey, Nehemías. Quieren emprender una tarea impresionante, porque después de la deportación, y la deportación fue en el año 385 antes de Cristo, todo el mundo se fue para el norte, y ya con los reyes persas, Ciro especialmente, regresa. Y entonces Esdras, con Nehemías, emprenden la tarea de la reconstrucción del templo. Es impresionante, es una obra admirable. Cuando digo reconstruir, es reconstruir todo, prácticamente todo. La vida social, la vida afectiva, la vida de fe, no digamos religiosa. Hay que construir el templo, hay que construir los muros, hay que hacer otra vez las casas, todo, prácticamente todo. Y entonces, en esa reconstrucción hallan el libro de la ley que ellos habían dejado de escuchar más o menos 70 años. Ya no escucharon palabra de Dios. Y cuando lo encuentran, entonces reúnen a toda la comunidad y empiezan a leer. Es impresionante este texto, yo le aconsejo que lo vaya a leer en su casa, es impresionante. Empiezan a leer y entonces dice, todos lloraban al escuchar las palabras que salían. Y dice, entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor. La gente lloraba, por eso es que intentaban, no estén tristes, no estén tristes. Y entonces ellos escuchaban la ley, la Torá, y entonces ellos sacaron la conclusión en su cabeza, con razón nos pasó semejante cosa, si ve, los hemos olvidado del Señor y de los mandatos que nos dio. Entonces lloraban. Ahora bien, la aplicación que se hace en el Evangelio es muy interesante, porque la gente dice que lloraba. Y miren que aquí hay cosas impresionantes, como digo, quisiera decir un montón de cosas, pero no se nos da tiempo. La lectura que hicieron de la ley
no fue una homilía de 20 minutos, fue más o menos mediodía a 7 horas. Y la gente con mucha atención hasta lloraba por escuchar la palabra. Ahora bien, en el Evangelio lo que escuchamos ya no es la ley, la Torá judía, la Biblia judía, sino ahora es Cristo. Ahora es Cristo, la palabra es Cristo. Recuerden ustedes la expresión de San Juan en el capítulo número 1, versículo 14 del evangelista. Y la palabra se hizo carne. Ahora es Cristo el que habla literalmente. Y miren los contrastes que hay. Cuando Esdras, el sacerdote, estaba predicando, estaba hablando, Nehemías había reunido a todo el pueblo que habían regresado de la deportación. Había prácticamente hecho un día específico y había reunido a todo el pueblo. En el caso de Cristo, se fue a Nazaret, un pueblo chiquitito, en una sinagoga, pero ahora ya no es todo el pueblo, sino que son unos pocos, es su pueblo. Y ya no es la ley, sino que ahora es Él el que empieza a hablar. Por eso dice, esta escritura se cumple hoy. Hoy se cumple esa escritura. Y no piense que es un hoy en el tiempo de Jesús cuando Él habló. Ese hoy es eterno, ese hoy es para mí y para usted. Para mí y para usted el tiempo de hoy. Hoy se cumple este evangelio. Bueno, retomemos un poquito más lo que hemos dicho anteriormente. Hemos dicho que Esdras y Nehemías emprendieron una reconstrucción del pueblo, prácticamente de todo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que construir? Ya dijimos, hay que construir las casas, los campos de cultivo, la vida social, el templo, la vida religiosa, hay que construir todo. La pregunta está, ¿quién va a reconstruir a la gente? Esa es la gran pregunta. ¿Quién va a reconstruir también la gente que quedó dañada después de esa deportación que hubo? Y la respuesta está en el Evangelio. Cristo es el verdadero reconstructor. Por eso es que Él se aplica esas palabras y dice, entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó a hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha llevado para anunciar la buena nueva a los pobres. Oiga esto: para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es Cristo el que viene a reconstruir ahora ya no el pueblo y la vida social. Ahora es Cristo el que viene a reconstruir a la gente. Hagamos una aplicación de esto para nosotros. Fíjense que haciendo un análisis de nosotros, ¿acaso no es cierto que nosotros tenemos destrozada la vida? Es muy poca gente la que vive feliz, muy poca gente. ¿Cuántas señoritas tienen destrozada la vida porque un desgraciado les jugó feo? Les endulzó el oído, cayó la muchacha, tuvieron sexo y le destrozó la vida. Por eso mucha mamá soltera hoy, mucha señorita por ahí que no se quiere casar. Eso se llama destrucción. ¿Cuánta gente ha quedado destrozada por la enfermedad que hoy está viviendo el mundo todavía? Mucha gente está recorriendo los pedacitos de su vida. Se le murió gente. Mucha gente perdió trabajos. Es reconstruir el hombre. ¿Cómo hacemos, Señor? Pregúntele usted a un psicólogo, a un psicoanalista. La gente está destrozada, la gente se siente devastada por dentro. ¿Cómo hace la gente para poder reconstruir esa vida que está destrozada? Porque todos tenemos al fin y al cabo gente que nos ha hecho daño por el pecado. Nuestro mismo pecado a veces más bien siempre nos destruye. El pecado también que se llama estructural, el pecado estructural, el pecado social, que no voy a explicar aquí porque no da tiempo,
pero el pecado destruye. Y uno mismo también con su pecado destruye la vida de los demás y a veces los destruyen a uno. Quisiera yo contarles aquí un montón de cosas que tengo también en el corazón y que no voy a decir que estoy destruido, pero sí tengo roto el corazón por tantas y tantas cosas. Le cuento algunas cosas. Ya no tengo papá, me lo asesinaron. Ya no tengo mamá, se murió. Mi hermano menor lo asesinaron. Nos han robado. Y así, etcétera. Hay una cantidad de cosas que le puedo contar en el caso mío actual, que no se lo voy a contar. Pero muchos tenemos el corazón roto por la cuestión del pecado. Porque o hacemos daño o nos hacemos daño. Y entonces tenemos la vida rota. ¿Quién es el verdadero constructor? Cristo el Señor. Cristo el Señor. Él es el que ha venido a reconstruir verdaderamente la vida de cada uno de nosotros. Y ojo, es verdad que Cristo viene a reconstruir la vida de todos, pero también nosotros estamos llamados a construir, a reconstruir la vida de los demás. Lo que hemos escuchado en la segunda lectura de la aplicación que hace San Pablo, ¿verdad? Del cuerpo del Cristo que somos todos la iglesia. Nosotros también tenemos la obligación grave de reconstruir la vida de los demás. Tomando la palabra a Monseñor Ricardo Tabón Restrepo, un obispo de Medellín, Colombia, tomando la palabra también a un carmelita descalzo y también pues a Fray Nelson Medina. Hoy se nos declara, estamos empezando el año litúrgico todavía, el plan de Cristo. Él se presenta como el ungido del Señor. Él se presenta a qué ha venido a esta tierra. Entonces empieza, dice, a declarar: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia. Él se presenta su programa, presenta su plan de salvación, presenta qué es lo que ha venido a hacer aquí con nosotros. Pero mucho depende de nosotros, también nosotros queremos aceptar eso que Cristo ha venido a hacer con nosotros. Mucho depende de nosotros. Como dije en mi introducción, la semana pasada nos hablaba Juan y presentaba a Cristo como haciendo el primer milagro, y con esto creyeron sus discípulos. Hoy Él se presenta: este soy yo. Hoy se cumple esta palabra: este soy yo. Yo vengo a hacer esto. Yo vengo a hacer esto. Él nos reconstruye. A eso ha venido, a salvarnos. Pero el problema está, para hoy hacer una aplicación de nuestra realidad, ¿será que nosotros creemos que necesitamos salvación? Porque la mayoría de veces no somos conscientes. Hasta que uno está estirando la pata, como decimos vulgarmente, nos llega una enfermedad terminal, algo grave, entonces uno se pone a cuentas con el Señor, pero uno media vez uno está más o menos bien. Por eso no es bueno pedir tanta salud. Disculpan ustedes, no es bueno pedir tanta salud. Es más, yo le pido lo contrario, más pide al Señor enfermedad, porque solo así es consciente uno de que uno necesita salvación. La gente goza de salud y la gente se olvida de Dios y no es consciente de que necesita salvación. Entonces, hasta el final, cuando uno ya está grave y uno está expirando, uno está exhalando su último suspiro, pues respirando, exhalando, como usted quiera, hasta que uno está falleciendo, hasta entonces uno dice: necesita salvación. Entonces llamen al Padre, llamen a no sé quién. Hasta entonces uno necesitamos salvación, necesitamos ser reconstruidos desde el principio, tal como nos diseñó el mismo Señor desde el principio en que fuimos creados como seres humanos. Pero ahí está el plan. Hoy nos declara, y a lo largo del año litúrgico, vamos a leer más o menos 7 semanas este pasaje. A lo largo del año litúrgico se va a ir viendo cómo Cristo hace eso: reconstruir a la gente, reconstruir al hombre, reconstruir a la humanidad. A lo largo del año se va a ir viendo cómo Cristo hace eso. Por consiguiente, pues voy a concluir con la invitación o la exhortación: dejémonos reconstruir por el Señor. Porque yo sé que todos tenemos cosas. Yo tengo cosas por qué llorar. Yo quisiera llorar.
tengo cosas que me duelen, yo sé que usted también, pero déjese reconstruir por Cristo. A eso ha venido Cristo. Escuchémoslo, y no solo escuchémoslo, sino observémoslo, como dijimos la semana pasada, observémoslo cómo actúa. Entonces sigamos esos caminos que Cristo nos propone. Como decía el Salmo responsorial, Él es el que tiene palabras de vida eterna.